¿Alguna vez has sentido que el mundo se está desmoronando dentro de ti, incluso cuando todo parece estar en orden por fuera? ¿Alguna vez te has encontrado con el corazón acelerado, la respiración atrapada en el pecho, un nudo en la garganta que nadie ve y la extraña sensación de que estás perdiendo el control, a pesar de que estás tratando de mantener todo en orden? Si estás experimentando un ataque de ansiedad o si sientes que estás cerca de uno, deja todo ahora y escucha por qué Jesús te habla, y lo que Él revelará en este video puede cambiar por completo la forma en que enfrentas este dolor silencioso que te consume por dentro. Este momento no es una coincidencia, no caíste aquí por casualidad. Hay algo que necesita decirle a su corazón antes de que este dolor empeore. Y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, pero hoy usted lo hará. La ansiedad no avisa. Llega como una sombra que lo cubre todo, sin pedir permiso, y te atrapa en un cuarto oscuro dentro de la mente. Quizás sonrías por fuera, pero por dentro gritas en silencio. Quizás sigues sirviendo, ayudando, orando, pero te sientes cada vez más agotado. Esta lucha invisible es real, y si nunca nadie te lo ha dicho claramente, no estás roto. No estás en pecado solo porque te sientes así. Jesús conoce esta batalla interna y más que eso, quiere entrar en esta tormenta ahora mismo contigo. Pero hay una verdad espiritual escondida en esta crisis que pocos conocen y que puede ser exactamente lo que siempre has estado buscando sin saberlo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una palabra de consuelo, es una dirección. Es un llamado personal de Jesús para que respires profundamente, dejes de luchar con tus propias fuerzas y finalmente descubras que Él ya está en medio de tu dolor, listo para hablar contigo de una manera que nunca antes habías experimentado. Hay un detalle en las Escrituras que casi nadie nota, pero que Jesús me llevó a compartir con ustedes aquí. Y revela por qué tantas personas, incluso cuando oran, continúan ahogándose en ansiedad. La verdad es, a veces el alivio no llega, porque aún no hemos escuchado la voz que realmente nos hace libres. Si lo que estás escuchando ya ha empezado a tocar tu corazón, así que no te detengas aquí, respira hondo. Y abre tu corazón a este mensaje, porque puede ser el comienzo de un cambio profundo. Lo que está a punto de ser revelado transformará tu percepción de la ansiedad y Jesús te hablará de maneras que quizás nunca antes hayas escuchado. Prepárate. Lo que sigue no es una teoría, es una cita. Respira hondo y abre tu corazón a este mensaje. Este momento es sagrado. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo aquí porque hay algo que quiere revelarte en medio de este dolor silencioso que te ha acompañado durante tanto tiempo. Esta crisis que cargas no define quién eres, y aunque parezca invisible a los ojos de los demás, es totalmente visible a sus ojos. Mientras que muchos a tu alrededor ni siquiera pueden imaginar la batalla que enfrentas en tu interior, Jesús ve cada pensamiento acelerado, cada noche de insomnio, cada lágrima que cae sin testigos. Y Él te ha traído aquí ahora para hablarte directa, íntima y personalmente. Este video es más que palabras, es un llamado, un rescate. Jesús te habla, y hay algo que Él quiere que escuches antes de que este peso sea aún mayor. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un impacto enorme. Declarar tu fe en los comentarios. Escribe con tus propias palabras o simplemente di, confío en Jesús. Esto no es solo una frase, es una declaración espiritual que puede tocar los corazones y despertar esperanza en quien la lee. A veces tu comentario puede ser el aliento que alguien en este momento está rogando a Dios que lo encuentre. Y si este mensaje ya ha empezado a tocarte el alma, haga clic en el botón me gusta. Esto no es solo un clic, es un acto de evangelización.
Es una forma de hacer correr la voz a otras personas que también están perdidas en medio de la ansiedad y necesitan un poco de luz. No subestimes el poder de un simple gesto de fe. Y sí, todavía hay mucho que Jesús quiere mostrarte. Jesús advirtió algo muy importante sobre esta situación, y es necesario escucharlo antes de dejar este video. Lo que Él revelará en las próximas palabras cambiará la forma en que ves la ansiedad y la forma en que te ves a ti mismo en esta lucha. Y a partir de aquí, algo profundo comienza a moverse. Elías no era un hombre cualquiera, era un profeta elegido, alguien que había visto caer fuego del cielo, que se había enfrentado a reyes, multitudes, falsos profetas. Alguien que llevaba la unción y escuchaba claramente la voz de Dios. Pero incluso Elías, llegó a mirar al cielo y decir: «Basta, oh Señor, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. Esta frase corta como una cuchilla, porque no salió de la boca de alguien que no conocía a Dios. Provino de alguien que caminó con Él, de alguien que había visto milagros, pero ahora estaba exhausto, vacío, destrozado por dentro. Elías corrió hacia el desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. ¿Cuántas veces te has sentido así? Tal vez no quisiera morir exactamente, pero con ganas de desaparecer por un tiempo. Deja la escena, desaparecer. Deja de sentir, deja de fingir que todo está bien cuando por dentro todo se derrumba. Elías sintió exactamente eso. La fatiga emocional no tiene piedad, te agota, te asfixia, y a menudo llega después de una victoria, un momento en el que todos te miran y esperan fuerzas, cuando en realidad lo único que quieres es tumbarte y no levantarte nunca. Elías se había enfrentado a los profetas de Baal, había ganado, había hecho llover, pero todo lo que hizo falta fue una amenaza de Jezabel para hacerlo desmoronarse por dentro. Ahí es donde entra algo que nadie te cuenta. A veces el mayor peligro emocional viene después de la mayor victoria espiritual. Porque es en el momento en que te relajas, que bajas la guardia, que el alma grita. Elías corrió porque se estaba desplomando, no porque le faltara fe, no porque fuera débil, sino porque era humano. Y esta es la primera verdad que necesita entrar hoy en tu corazón. Sentir todo esto no te hace menos espiritual, no te hace menos amado. Jesús te habla y te dice: entiendo este dolor. La escena es fuerte. Elías bajo el enebro, acostado deseando que todo terminara, y luego Dios envía un ángel, pero el ángel no lo regaña. No hagas preguntas, simplemente toca a Elías y le dice: levántate y come. No requiere fuerza, no pidas fe, simplemente ofrece atención. Amar, nuevo comienzo. El ángel regresa por segunda vez y nuevamente toca suavemente a Elías. La ansiedad tiene esto, te quita el apetito. Ella aísla, consume, pero Dios no te deja ahí caído. Él viene, Él te toca, Él te alimenta. Entiende que el cuerpo necesita elevarse antes que el alma. Quizás te sientas exactamente como Elijah, con todo aparentemente bien a su alrededor, pero por dentro viviendo en un desierto emocional. Quizás estés escuchando este mensaje en medio de la noche, sentado en la cama, con lágrimas en los ojos, sin poder explicar cómo te sientes. O tal vez sea durante el día, en medio de tareas, mientras cargas un peso en el pecho que sientes que va a explotar. De cualquier manera, Jesús te habla ahora. No vino a cobrar, vino a jugar, nutrir, restaurar. Y aquí viene algo que hará girar la llave dentro de ti. Dios no sacó a Elías del desierto de una vez. Primero lo alimentó, luego lo hizo descansar. Luego volvió a darle de comer. Solo entonces, con la fuerza de aquel alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. El desierto no había terminado, pero Elías ya no estaba solo. Esto lo cambia todo, porque a veces la ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero cuando te das cuenta de que Jesús está contigo, que te sostiene mientras caminas, algo dentro de ti comienza a cambiar.
¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez tu alma solo te esté pidiendo esto? Un descanso, un toque divino, un momento de cuidado. Tal vez te esforzaste demasiado, exigiste fuerza cuando todo lo que necesitabas era un poco de gracia. Elías no fue reprendido por derrumbarse, fue bienvenido, y esta es la palabra que Jesús lanza ahora sobre vosotros. Bienvenidos. Hay un regazo espiritual disponible. Se está preparando pan y agua. Hay un toque del cielo que te llega ahora mismo, en el mismo lugar donde tu alma grita en silencio. Y si te preguntas si aún vale la pena continuar, debes saber que el mismo Dios que envió un ángel a Elías ahora está usando este mensaje para llegar a ti. No con condenación, sino con restauración. Porque como Elías todavía te queda camino por recorrer, todavía hay destino, propósito, promesa, y Dios os sostendrá en este camino, aunque ahora parezca que solo quieres parar, desaparecer, rendirte. Jesús te habla, levántate y come, porque el camino será largo. Si esta palabra le habló a tu alma, comenta ahora, Jesús me sostiene. Esta declaración podría ser el primer paso hacia la renovación que necesitas. Escribe esto con fe. Puede ser el aliento silencioso que otra persona que sufre encontrará hoy en los comentarios. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay un dolor que Jesús experimentó en lo más profundo. Un dolor que recorre el espíritu y el cuerpo. Y lo que Él experimentó en ese momento cambiará la forma en que entiendes tu propia angustia. En la oscuridad del huerto, lejos del ruido de los discípulos y rodeado solo por el silencio de la noche, Jesús se arrodilla. Sus manos tocan la tierra fría, el sudor se mezcla con la sangre y un profundo lamento escapa de sus labios. Mi alma está entristecida hasta la muerte. Mateo 26:38. Este no fue un momento simbólico, fue real. Era un dolor verdadero, insoportable, de esos que te hunden el pecho y te quitan las fuerzas para respirar. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en agonía. No por falta de fe, no porque estuviera alejado del Padre, sino porque Él también era completamente humano, y esa noche en Getsemaní cargó con el peso de la ansiedad más intensa que cualquiera pueda imaginar. Sabía lo que vendría, sabía del sufrimiento, del abandono, de la violencia, pero en ese momento lo que más dolía no era el futuro, era el ahora. La angustia que invade el espíritu y hace temblar el cuerpo, el dolor que asfixia, incluso cuando intentas mantener la calma por fuera. ¿Te imaginas a Jesús así? Tan frágil, tan angustiada, hasta el punto de sudar sangre, porque esta imagen lo cambia todo. Porque demuestra que la crisis emocional no es un signo de debilidad espiritual, es un territorio donde hasta el Salvador ha estado. Jesús te habla y no habla desde fuera de tu dolor, Él habla desde dentro de ella, porque Él ya estuvo allí. Mientras los discípulos dormían, Jesús estaba allí, luchando con su propia alma, pidiendo, si es posible, que le retiren el cáliz, pero al mismo tiempo, entregándose a la voluntad del Padre. ¿No es así como te sientes a veces? ¿Quieres escapar, pero también quieres confiar? ¿Quieres que todo pase, pero no sabes cómo continuar? La ansiedad es exactamente ese lugar, ese campo de batalla entre la fe y el miedo, entre la rendición y el control. Y Jesús estaba allí antes que vosotros. Sudó, lloró, oró, solo, aunque haya gente cerca, aunque esté en un jardín. Porque a veces la peor soledad ocurre cuando estás rodeado, pero nadie ve lo que pasa dentro de ti. La escena de Getsemaní echa por tierra la idea de que un cristiano fuerte es alguien que nunca siente dolor, que los que confían en Dios no tengan crisis. Jesús confió en el Padre, y sin embargo dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces, ¿por qué te culpas por sentirte así? ¿Por qué crees que estás en pecado cuando en realidad estás en lucha? Jesús sabe lo que es esto. Él no solo comprende tu dolor, sino que lo ha experimentado. Y hoy
Él toma tu mano en silencio, exactamente como lo hizo esa noche cuando nadie permaneció despierto con Él. Hay un detalle en este momento que casi siempre se ignora. Jesús regresó 3 veces con sus discípulos, 3 veces buscó apoyo, 3 veces encontró el silencio y el sueño, y aún así no se rindió. Esto nos enseña algo poderoso. Tu dolor no depende de la validación de los demás para ser legítimo, y tu superación no necesita del apoyo de quienes no pueden permanecer despiertos contigo, porque incluso solo Jesús ganó, y Él ganó por ti. Ganó dentro del dolor, no fuera de él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús permitió que todo quedara registrado con tanta intensidad? ¿Por qué los evangelios no ocultaron su debilidad humana en ese momento? Tal vez sea porque sabía que algún día tú también serías así, de rodillas, sin fuerzas, insomne, sin paz, pidiendo escapar de lo que te espera, y que cuando vieras lo que Él enfrentó, encontraras fuerza, porque la respuesta de Dios no siempre viene con un alivio inmediato. A veces viene con presencia, y en aquel jardín el cielo parecía silencioso, pero Dios estaba allí. Si este mensaje habló de tu dolor, comenta ahora: Jesús, toma mi mano. Este simple acto puede despertar esperanza en otros corazones que también se sienten solos en medio de la angustia. Pero lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees sobre el miedo, porque hay una historia en las Escrituras en la que hasta tus huesos temblaron de miedo, y lo que Dios reveló allí tiene el poder de transformar tu respuesta a la ansiedad. La escena es de puro terror interior. Habacuc, el profeta, se enfrenta a algo que lo paraliza. No hay guerra declarada, pero su alma está en batalla. Siente que el suelo desaparece bajo sus pies, su cuerpo se debilita, sus huesos tiemblan, sus labios tiemblan. Y luego dice: al oír esto, mis entrañas se conmovieron, mis labios temblaron, la podredumbre entró en mis huesos y temblé por dentro. Habacuc 3:16. Esto no es poesía bíblica, es el relato de una crisis. Es el testimonio crudo de alguien que está siendo dominado por algo que parece más grande que ellos mismos. Ansiedad, miedo. Un miedo que no se puede explicar, pero que se siente en el cuerpo. ¿Alguna vez has sentido esto? Tu corazón empieza a latir más rápido, pero sin ritmo. El aire se siente atrapado en la garganta. Intentas parecer normal, pero sientes que estás a punto de morir, aunque sabes que técnicamente todo está bien. Esto es lo que describe Habacuc, una reacción del cuerpo al alma en desesperación, y quizás nunca hayas oído a nadie en la Biblia hablar tan abiertamente sobre esto, pero está ahí, está escrito. Porque Dios quería que supieras, este sentimiento que tanto te asusta, este colapso interno, no es señal de fracaso espiritual, es un grito de ayuda. Y Jesús escucha este grito. Habacuc ve acercarse el caos. El pueblo está a punto de ser invadido, todo lo que sabe podría desmoronarse, y sin embargo debe continuar. El miedo es real, pero hay algo aún más real: la presencia de Dios. Es en este contexto de colapso que ocurre una poderosa revelación. Habacuc no intenta controlar lo que siente, no niega el miedo, entrega su cuerpo tembloroso y su alma aterrorizada, y sin embargo dice: aunque la higuera no florezca, me alegraré en el Señor. Esto no es conformidad, es una decisión, es fe en estado puro. Es cuando el alma tiembla, pero el espíritu decide confiar. Es el tipo de fe que solo surge en medio de la ansiedad. Muchos piensan que creer es nunca sentir miedo. Pero la verdadera fe se revela cuando el miedo está presente y aún así eliges confiar. Y eso tiene un nombre: coraje espiritual. No es la ausencia de síntomas, es la presencia de la esperanza. Y quizás el mayor error que has cometido hasta la fecha haya sido intentar superar la ansiedad en solitario, sin anclarte en aquello que realmente te apoya. El mundo te
enseña a respirar profundamente, a distraer la mente, a beber algo que te calme. Pero Jesús te habla. No es solo alivio lo que necesitas, sino fundamento. Y este fundamento es la presencia de Dios en medio de la crisis, no solo después de ella. Ahora respira profundamente. Permítete sentir este mensaje, porque está penetrando precisamente en esa parte que has estado tratando de ocultar incluso a ti mismo. Y hay una verdad que pocas personas dicen. Los síntomas físicos de ansiedad no son un signo de falta de fe. Son gritos de tu cuerpo pidiendo reconexión. Y Jesús quiere ser ese ancla. Tu alma está flotando en el mar turbulento de la preocupación, el miedo, la presión constante. Pero hay un puerto, y el nombre de este puerto es Descanso en Dios. Y aquí llega el momento más wow de este bloque. Habacuc termina su lamento con una canción. No espera el milagro para alabar. Canta en medio de la amenaza. Esto no es natural, esto es espiritual. Él dice: el Señor es mi fortaleza, y Él hace mis pies como de ciervo, y me hace caminar en lo alto. Aún no estaba en las alturas, pero ya estaba alabando como si lo fuera, porque cuando reconoces la presencia de Dios en el dolor pierde su poder de hundirte. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios: Jesús es mi fuerza. Ese comentario podría ser el ancla emocional que alguien desesperado necesita encontrar ahora mismo. Tu fe, incluso en medio de la ansiedad, puede levantar a otros. Comparte esto con sinceridad, comparte con valentía. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón me gusta para que otros también puedan ser bendecidos. Tu gesto puede ser el instrumento que Dios utilizará para alcanzar otra vida con esta misma esperanza. Pero, ¿y si te dijera que incluso el apóstol Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, confesó que un día colapsó por completo? A continuación, una historia que cambiará todo lo que imaginabas sobre crisis emocionales y fe inquebrantable. Imagínense un hombre que caminó con Dios, que escuchó su voz, que realizó milagros, que predicó con valentía, que visitó ciudades, enfrentó multitudes, sanó, enseñó, animó. Ese hombre era Pablo, el apóstol de los gentiles, el escritor de tantas cartas que hoy leemos en busca de la fe. E incluso él, un día, escribió algo que muchos de nosotros nunca imaginamos escuchar de boca de alguien tan fuerte espiritualmente. Estábamos muy irritados, más de lo que podíamos soportar, de modo que incluso en la vida nos desesperamos. 2 Corintios 1:8. Pablo no estaba siendo simbólico, estaba siendo honesto. Llegó al punto en que la mente colapsa, el cuerpo se agota y el espíritu se queda en silencio. Es ese momento en el que miras dentro y piensas: se acabó, no puedo soportarlo más. Si hasta Paul llegó a este punto, ¿por qué insistes en castigarte por estar exhausto? ¿Por qué todavía crees que tener ganas de detenerte es un signo de debilidad espiritual? ¿Cuántas veces has intentado sonreír cuando todo en ti quería gritar? ¿Cuántas veces has pretendido ser fuerte solo porque pensabas que no podías debilitarte? Pablo no se escondió detrás de las apariencias. Expuso su dolor en profundidad, dijo con valentía que incluso desesperaba de su propia vida. Y esto está en la Biblia porque Dios quería que supieras. Incluso los más fuertes han experimentado crisis. Y eso no quita quiénes son, no disminuye quién eres. Pero aquí llega el punto de inflexión. El mismo Pablo que decía haber desesperado de la vida, añade: para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, fue allí, en el colapso, donde aprendió que la verdadera fuerza no provenía de él, vino de Dios. Fue en el descanso donde encontró la base más sólida. Fue con dolor que encontró la fuente de poder que nadie podía quitarle. Jesús te habla ahora, y quizás lo que quiere decirte es exactamente esto. No necesitas reprimirlo todo, solo necesitas dejar de intentar vencer con la fuerza de tu brazo y dejar que su fuerza te sostenga.
La ansiedad no es solo agitación mental, es un colapso progresivo cuando intentamos vivir de nuestras fuerzas. Es el grito del alma por una mayor presencia. Y por eso Paul solo logró levantarse cuando dejó de confiar en sí mismo. Quizás este también sea tu momento de romper. Rompe la idea de que necesitas encargarte de todo. Rompe la idea de que pedir ayuda es señal de derrota. Rompe el orgullo de aislarte en el dolor, pensando que nadie lo entendería. Jesús entiende, y Él no te acusa de caer. Él extiende su mano. Y si necesitas pruebas de que Dios está en medio de este dolor, lee las palabras de Pablo una vez más. No dice que Dios lo sacó de la crisis inmediatamente. Dice que aprendió a confiar en Dios, que resucita a los muertos. Esto significa que incluso cuando todo parece muerto, espíritu, esperanza, gozo, todavía hay un Dios que puede traer vida nuevamente. Y quizás esta sea la mayor lección de todas. La ansiedad intenta convencerte de que todo ha llegado a su fin. Pero el Espíritu de Dios dentro de ti dice que es solo el comienzo. Si te llegó este mensaje, declara con fe en los comentarios: doy mi dolor a Dios. Tu comentario podría ser el empujón de fe que alguien alrededor del mundo necesita en estos momentos para no darse por vencido. Comparte con sinceridad, comparte con fe, pero eso no es todo. Hay un hombre que pasó noches interminables, con el corazón acelerado y la mente en desesperación, y lo que reveló sobre la ansiedad podría cambiar por completo la forma en que ves la espera en medio del dolor. Perdido en sus pensamientos, Job enfrenta la noche como un enemigo que nunca termina. No está herido por fuera, pero por dentro todo en él duele. Cuando me acuesto digo: ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se alarga y estoy lleno de preocupaciones hasta el amanecer. Job 7:4. No puede dormir. El tiempo, que para muchos pasa demasiado rápido, se arrastra como un peso para él. El corazón late rápido. La mente no se detiene, el alma no calla, y la angustia, que nadie ve, crece hasta ocupar cada rincón de tu ser. El trabajo está en crisis, pero nadie a su alrededor comprende la profundidad de este dolor. Y aquí es exactamente donde se encuentran muchos de los que hoy enfrentan ansiedad, con un corazón que grita silenciosamente mientras el mundo continúa con normalidad. ¿Alguna vez has tenido noches como esta, donde intentas cerrar los ojos, pero tu cuerpo no coopera? Donde la almohada se convierte en el lugar de la batalla más solitaria de tu vida. Donde tus pensamientos te aprisionan y el reloj parece burlarse de tu angustia. Job vivió esta experiencia, y una vez más, la Biblia lo deja claro: sentir esto no te debilita, te hace humano. Y más que eso, te conecta con hombres y mujeres que también caminaron con Dios, pero cruzaron desiertos oscuros en su interior. Eso es la ansiedad, la espera que asfixia. Es como si algo dentro de ti dijera: todo está mal y no sabes cómo solucionarlo. Y el tiempo, que debería curar, a veces solo aumenta la sensación de impotencia. Lo que Job enseña aquí, sin decirlo directamente, es que incluso los justos pueden sentirse así. Incluso los amigos de Dios pueden pasar noches sin dormir. La pregunta no es si lo sentirás, sino qué harás con ello cuando lo sientas. Y aquí es donde ocurre la revelación. Job no silencia el dolor. Él verbaliza, él escribe, él ora, él debate con Dios, derrama todo lo que siente sin miedo a ser juzgado. Porque en el fondo, él sabe, Dios puede con nuestros arrebatos. Dios no se deja intimidar por nuestra confusión. Dios no nos abandona cuando nuestras emociones colapsan. Al contrario, se acerca aún más. No tienes que fingir que estás bien. No con Dios. Él te entiende completamente. Y lo que Jesús os dice ahora es simple y profundo. Esta noche estoy con vosotros. Mientras esperáis, escribo. Mientras lloráis, sostengo. Mientras todo parece estar en calma, actúo en lo invisible. A veces nuestro corazón se acelera porque no podemos ver lo que viene después, pero Jesús ya está en el después. Y Él garantiza:
Esta espera generará un testimonio que el mundo no entenderá, pero ustedes vivirán. Si este mensaje te conmovió, declara en los comentarios: Jesús, confío en ti incluso mientras espero. Este simple acto de fe puede resonar en el corazón de alguien que también enfrenta un amanecer oscuro en este momento. Que tu testimonio comience con estas palabras: comparte la esperanza, nunca se sabe quién necesita leerlo. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Lo que verás a continuación es un retrato de alguien que clamó a Dios en medio de temblores, dolor físico y desesperación mental, y lo que descubrió cambiará la forma en que ves tus reacciones físicas ante la ansiedad. En medio de voces que lo aplaudían y ejércitos que temblaban al oír su nombre, David se vio rodeado de gloria por fuera, pero fue por dentro donde libró su mayor batalla. Escribe con manos temblorosas de dolor: mi corazón se acelera dentro de mí, terrores de muerte han caído sobre mí. El miedo y el temblor me sobrevienen, y el horror me ha cubierto. Salmo 55, 4 y 5. Esta no es una descripción de un rey en guerra con enemigos visibles, es un hombre que implosiona de angustia, tratando de aferrarse a un mundo interno que amenaza con colapsar en cualquier segundo. Es el grito ahogado de alguien que conoce a Dios, pero se siente solo en su propio dolor. Es la desnuda realidad de alguien que está viviendo una crisis emocional tan intensa que hasta el cuerpo comienza a responder con temblores, escalofríos, manos sudorosas y una respiración entrecortada que parece no encontrar más aire. Y si estás escuchando esto ahora mismo con los ojos llorosos, tal vez porque estás tratando de sobrevivir en silencio a una de estas crisis, quiero decirte con firmeza: no estás roto, estás abrumado, y eso no es vergonzoso, es humano. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo colapsó emocionalmente. No lo ocultó, lo puso en papel. Él cantó, él lloró, y así encontró la curación, abriendo su alma al único que podía entenderlo completamente. Quizás la ansiedad esté tomando formas físicas en ti. Quizás te suden las manos en momentos sin sentido. Quizás se te revuelva el estómago cuando intentas dormir. Quizás tu mente insista en imaginar escenarios catastróficos que nunca suceden. Y sin embargo, te culpas a ti mismo, porque decían que la verdadera fe no se mezcla con el pánico. Dijeron que basta orar para no sentir miedo. Dijeron que el que cree no tiembla. Pero ¿y si lo que te contaron sobre esto está incompleto? Porque la verdad oculta es esta: la fe y la ansiedad pueden coexistir. Sentir miedo no te excluye de la presencia de Dios. El propio David tembló. El mismo Jesús sudó sangre. El propio Paulo dijo que incluso desesperaba de la vida. Entonces, ¿por qué tú, que sientes que tu corazón se acelera, crees que Dios te ha olvidado? Él ve, Él siente, Él entra al cuarto oscuro de tu mente con una luz que no acusa, sino que acoge. Y Él dice: no temas, yo estoy contigo incluso cuando tu cuerpo falla. Jesús te habla, y su voz no grita, susurra en medio de la confusión, trayendo paz donde solo había asombro. Respirar, sí, ahora mismo. Inspira lentamente y siente: Dios está aquí, en el tuyo ahora, en tu aliento entrecortado, en la lágrima que insiste en caer, en el temblor que no puedes controlar. Él no espera a que te recuperes antes de acercarse. Se acerca en el derrumbe, se revela en el caos, y Él restaurará lo que la ansiedad intenta robarte. Si alguna vez has vivido un momento como este, escribe en los comentarios: aunque tengo miedo, confío en Jesús. Tu historia no es una frase, es un puente, y tal vez alguien necesite cruzarlo ahora. No subestimes el poder de tu vulnerabilidad compartida. Hay curación cuando hablamos, hay libertad cuando nos confesamos, hay restauración cuando nos rendimos. Pero eso no es todo.
Hay una historia aún más asombrosa sobre alguien que lloró en secreto, sintiéndose demasiado culpable para ser amado, y lo que Jesús hizo por él romperá las cadenas invisibles que aún lo mantienen atrapado en su interior. Pedro no planeaba fracasar. No se despertó esa mañana esperando traicionar a su mejor amigo. De hecho, había prometido todo lo contrario. Aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré, dijo con firmeza en la mirada y fe en el pecho. Pero unas horas más tarde, en la oscuridad de un patio extraño, calentado por un fuego lejano, sus labios negaron conocer a quien, días antes, lo había llamado Roca. 3 veces. Y al tercero cantó el gallo. En ese momento sus ojos se encontraron con los de Jesús. Una mirada que no condenaba, pero sabía. Una mirada que atravesó el alma. Y Pedro se desplomó. Salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. Ese llanto fue inusual. Fue un grito que desgarra por dentro. Fue el peso de un error que resuena en la mente como una frase. La ansiedad de la culpa, el sentimiento de que le falló a Dios, a sí mismo y a quienes más confiaban en él. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa aflicción que te golpea cuando piensas, se suponía que no debía ser así. Debía haber sido más fuerte, más fiel, menos impulsivo, pero no lo es. Fallas. Y como Pedro, tal vez solo quieras desaparecer, escondido detrás del silencio del «ya no soporto estar así». ¿Qué pasaría si la culpa fuera una de las mayores raíces de tu ansiedad? ¿Qué pasaría si el verdadero terror no estuviera solo en el miedo a lo que sucederá, sino en el peso de lo que ya sucedió? Rezas, pero te sientes indigno. Intentas empezar de nuevo, pero tu mente te acusa. Hiciste trampa. Mentiste. Te caíste. No mereces volver. Pero aquí está la verdad que pocos os han dicho. Jesús no os abandonó en el momento de vuestro fracaso. Él te miró y fue con amor. Lo vio todo y aún así te volvió a elegir, para no avergonzarte, pero para restaurar. Porque la cruz no fue erigida para los perfectos, sino para los rotos que quieren volver a casa. Jesús te habla. Y su voz es la misma que escuchó Pedro días después de la negación, al margen de un nuevo comienzo. ¿Me amas? 3 veces. 1 por cada caída, 1 por cada lágrima, 1 por cada noche sin paz. Y en lugar de juicio, vino un llamado: apacienta mis ovejas. Jesús convierte la culpa en misión, dolor en el propósito, miedo en el liderazgo. El que lloró amargamente se convirtió en el apóstol que abrió el camino a miles. Porque donde el hombre ve un final, Jesús ve un comienzo. Si sientes que fracasaste y aún quieres empezar de nuevo, escribe en los comentarios: Jesús, quiero volver. No necesitas ser fuerte ahora, solo necesitas ser sincero. Es posible que alguien esté leyendo tu comentario en este momento y encontrando el coraje para no darse por vencido. Nunca subestimes el poder del verdadero arrepentimiento. Podría ser la llave que abra puertas que la ansiedad ha cerrado en tu interior. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Hay momentos en los que el dolor dura tanto que dejamos de creer que se puede curar. Pero lo que Jesús hizo en un estanque olvidado en Betesda desafiará lo que piensas sobre el tiempo y la esperanza. 38 años. Es demasiado tiempo para cargar con el mismo dolor. El hombre en el estanque de Betesda no solo estaba enfermo, estaba atrapado dentro de sí mismo, atrapado en un ciclo de espera, frustración y silencio. Todos los días, yaciendo entre otros que también sufrían, veía personas sanadas, vidas transformadas, y él permaneciendo, siempre quedándose, siempre esperando a más tarde. El agua se agitaba, pero no tenía a nadie, nadie para ayudarte, nadie para llevarlo, nadie que lo mire a los ojos y le diga: te veo, hasta que apareció Jesús. Y la pregunta que hizo no era obvia. No se trataba del diagnóstico, ni siquiera sobre cuánto tiempo sufrió. Jesús preguntó: ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. Una pregunta tan sencilla y a la vez tan profunda,
porque después de tanto tiempo de sufrir dolor, la mente empieza a acostumbrarse, el alma se queda dormida. El corazón se protege de la decepción, creando muros, y dejas de esperar, deja de creer. Incluso tu oración se convierte en un susurro desesperado. Dices que confías, pero por dentro piensas, esto es para mí. Quizás estés viviendo exactamente así, llevando una ansiedad crónica que ya has bautizado como mía. Ya no se habla del dolor, pero este vive ahí en silencio. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, automáticamente respondes, estoy bien, pero no lo es. El hombre del tanque no solo necesitaba curación física, necesitaba que lo despertaran de la anestesia emocional, y Jesús sabía esto. Sabía que antes de poder levantarse y caminar, este hombre necesitaba recordar lo que era creer. ¿Cómo es querer un cambio? ¿Cómo es imaginarse libre? Y por eso Jesús preguntó, porque la fe comienza con el deseo, y el milagro comienza cuando el corazón responde, quiero. Jesús te habla hoy y hace la misma pregunta. ¿Aún quieres ser curado? No de la enfermedad que los ojos ven, sino de la herida que solo tú sientes, del trauma que nadie entiende, de la ansiedad que disfrazas con productividad, del vacío que se esconde con sonrisas, de ese grito silencioso que solo Dios escucha en las noches, cuando todo está en silencio. El problema es que el dolor prolongado te convence de que estar así es normal, pero no lo es. Dios no te creó para vivir junto al estanque de la esperanza sin siquiera tocarlo. Él no te formó para vivir estancado en lo que salió mal. Él está aquí y ahora mirándote a los ojos y preguntándote, ¿todavía crees? Y si la respuesta es sí, incluso temblorosa, incluso herida, incluso incrédula, entonces lo imposible comienza a moverse, porque ese hombre no necesitaba meterse al agua, no necesitaba esperar al ángel. Jesús era la verdadera cura ante él. Y esto es lo que pocos se dan cuenta. A veces estamos esperando que la bendición llegue mediante un método antiguo, cuando la respuesta ya está frente a nosotros. Jesús es la respuesta, siempre lo fue, siempre lo será. Si ya no sabías qué pedir, pero este mensaje reavivó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, Jesús, todavía creo. Tu comentario puede ser más que una simple perorata, podría ser un grito de fe y puede despertar esperanza en alguien que dejó de creer hace mucho tiempo. Nunca subestimes la fuerza de un corazón roto que decide volver a confiar. Esta es la fe en su forma más pura. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay dolores que no le cuentas a nadie, especialmente cuando estás rodeado de gente, y aún así sientes un inmenso vacío. La tumba estaba abierta, pero su corazón permaneció cerrado. Allí estaba María Magdalena, sola, llorando ante una ausencia que parecía definitiva. El cuerpo de Jesús había desaparecido y con él toda la esperanza que ella había construido. No fue solo dolor, estaba vacío. Fue una angustia insoportable. Era ese dolor que no grita, pero que susurra suavemente todos los días. Perdiste lo que más te hacía vivir. Incluso rodeada de discípulos, incluso en un lugar de fe, incluso habiendo visto milagros con sus propios ojos, María sintió un vacío existencial que nadie podía llenar. Miró la tumba, pero vio su propia alma, oscura, fría y sin respuestas. ¿Cuántas veces te has sentido así también? En medio de una multitud, pero aislado emocionalmente. Todos te ven, pero nadie te ve realmente. Y sonríes, respondes, hablas, trabajas, pero dentro hay un abismo. Y cuanto más intentas escapar de él con distracciones, más profundo pareces caer. Es una soledad que no se resuelve con compañía, porque no es la ausencia de gente, es la ausencia de significado. Un anhelo por algo que quizás ni siquiera sepas nombrar, pero que sientes profundamente. María lloró porque perdió lo que daba sentido a su camino y lo que más necesitaba en ese momento.
No era una explicación teológica, fue un encuentro personal. Y fue en este punto exacto de colapso emocional que apareció Jesús. No llegó con pompa, Él no descendió del cielo en gloria, simplemente se hizo presente, y Él no la regañó por llorar, tampoco le exigió una fe perfecta. Él simplemente preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras?». Juan 20:15. Una pregunta simple pero poderosa, porque valida el dolor, reconoce la lágrima, acepta el trauma. Jesús sabía la respuesta, pero quería escucharla. Quería escuchar el alma detrás de las lágrimas. Y luego, sin alardes, dijo su nombre: María. Y fue en ese momento que todo cambió. Porque cuando Jesús pronuncia tu nombre, Él activa tu corazón, devuelve significado, reconfigura tu identidad, reanima lo que el dolor intentó borrar. Jesús te habla ahora, y tal vez, como María, no lo reconozcas de inmediato. Quizás tus ojos estén empañados por lágrimas de ansiedad, miedo, soledad, pero Él está ahí, te llama por tu nombre. Él sabe exactamente dónde duele, y Él no te acusa de estar triste. Al contrario, se acerca a la tumba de tu alma y pregunta con ternura: ¿por qué lloras? Porque lo que a ti te parece un fin, para Él es un comienzo. El lugar donde viste la muerte es donde Él quiere sembrar vida. La piedra que creías que era el límite es donde Él comienza a revelar lo nuevo, pero esto solo sucede cuando escuchas su voz. Si este mensaje habló directamente a tu vacío, si también necesitas escuchar a Jesús llamarte por tu nombre, escribe en los comentarios: Jesús, aquí estoy. Podría ser el comienzo de tu reencuentro con Él. Podría ser el aliento que tu alma estaba esperando. Podría ser el despertar de algo que el sufrimiento intentó borrar en ti. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque no siempre eres tú quien busca a Jesús. A veces es Él quien te encuentra en medio del llanto. Jonás no solo quería huir de la misión, quería escapar del peso que la vida le imponía. Escapar del malestar, de la responsabilidad, de la voz de Dios que insistía en llamar justos a quienes se sentían tan desprevenidos. Cuando subió a ese barco, no llevaba solo una maleta, llevaba un corazón sobrecargado, una mente llena de presiones internas y un cuerpo que temblaba bajo el peso de una misión que parecía mayor de lo que podía soportar. Por eso, incluso rodeado por el mar y los marineros, Jonás bajó al sótano y se acostó, deseando que todo desapareciera. Su grito no fue audible, pero era claro: «Es mejor para mí morir que vivir». Jonás 4:3. Esta no fue solo una reacción dramática, era el eco del alma de alguien que ha llegado al límite, quien entró en modo de supervivencia, que estaba intentando escapar de algo dentro de sí mismo, mucho más que huir de Nínive. ¿Has estado alguna vez en este lugar? Estás tratando de seguir con tu vida, pero sin la fuerza emocional para continuar. Responder «está bien» con una sonrisa educada, mientras por dentro todo se desmoronaba, huyendo de compromisos, de conversaciones, de ti mismo. La ansiedad no siempre presenta síntomas obvios. A veces se disfraza de cansancio extremo, de apatía, de huida constante. Y lo que Jonás experimentó en ese barco es un retrato de muchos corazones hoy. Corazones colapsados que ya no saben soportar el peso de existir. Pero lo impresionante de esta historia es que Dios no abandonó a Jonás. Incluso mientras huía, incluso cuando ignoró la llamada, incluso cuando preferiría desaparecer que obedecer, Dios no se rindió con él. Al contrario, Dios movió el mar, envió una tormenta e incluso usó un pez grande para volver a su propósito, porque el amor de Dios no espera a que mejores para actuar. Él va hacia donde estás, entra en su crisis, se manifiesta dentro del caos, y allí, en el vientre del pez, en el lugar más oscuro y bochornoso, Jonás ora. Por primera vez ya no intenta escapar, él simplemente se rinde. Y quizás hoy tú también te sientas devorado por la vida, por las presiones, para expectativas que no puedes cumplir.
por las demandas internas que nunca callan, y el deseo de desaparecer es más constante de lo que te gustaría admitir. Pero escucha esto con atención. Jesús te habla, y Él no habla para acusarte. Él dice que te rescate, para recordarte que huir no lo solucionan. Ese ocultamiento solo pospone el enfrentamiento, que tu lugar no está en el sótano del escape, sino en el centro del plan de Dios. Y sabes cuáles son las buenas noticias. Incluso si has renunciado a todo, Dios no se ha rendido contigo todavía. Si este mensaje te llegó en el momento exacto en el que estabas pensando en rendirte, escribe aquí en los comentarios: Jesús, encuéntrame donde estoy. Puede que hoy sea tu oración más sincera, y no es necesario que sea hermoso, solo debe ser real, porque Dios ya está en movimiento, no para castigarte, sino para restaurarte. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. La tormenta no avisó de su llegada. El cielo se oscureció de repente. El mar se reveló como si hubiera despertado de un sueño profundo. Y los discípulos, hombres acostumbrados a las barcas, a los remos y a los vientos contrarios, se sintieron presa de un miedo abrumador. Gritaron, corrieron de un lado a otro, tiraron cosas por la borda tratando de equilibrar el barco mientras las olas llegaban y el caos se volvía incontrolable. Pero el detalle más inquietante de esta historia: Jesús estaba allí, en la misma situación, durmiendo, mientras su mundo se desmoronaba. «Maestro, ¿no le importa si morimos?», gritó uno de ellos con la voz entrecortada por la angustia y los ojos llenos de desesperación. Marcos 4:38. Esta pregunta resuena hoy en los corazones de miles de personas. ¿Cuántas veces la vida se ha convertido en una tormenta y te has sentido exactamente así? Gritando, pidiendo ayuda, mientras todo parecía hundirse. Oraste, ayunaste, gritaste, pero el cielo parecía en silencio. Y en su corazón surgió una dolorosa duda. ¿Jesús duerme mientras yo sufro? ¿Me escucha? ¿Realmente le importa? Cuando la ansiedad se apodera de ti, cuando los pensamientos se aceleran como olas que no paran de estrellarse, cuando la respiración se vuelve difícil y el pecho se oprime, es como estar en ese barco, dentro de una tormenta sin escapatoria. Intentas mantener la calma, intentas ser racional, intentas recordar tus promesas, pero en el fondo estás desesperado. Y el miedo grita más fuerte que la fe. Pero sucede algo extraordinario. Jesús se levanta, no discute con los discípulos, no los reprende por dudar. Él simplemente se levanta y habla. Con autoridad le dice al mar: estate quieto. Y el viento cesó. Y hubo una gran bonanza, Marcos 4:39. En un instante el caos se convirtió en paz. La furia de las aguas dio paso al mando de la voz de aquel que creó los océanos. Jesús no solo estaba en la barca, tenía control total sobre la tormenta. Y este es el giro que quizás tu corazón necesita ahora mismo. Porque Jesús te habla incluso cuando parece silencioso. Él ve tu dolor. Él conoce la tormenta de la que no le has contado a nadie. Él escucha los gritos que reprimiste. Y Él no os ha abandonado. Está en el barco contigo. No importa cuán violenta sea tu ansiedad, tu crisis, tu miedo, Jesús sigue teniendo autoridad sobre todo esto. E incluso hoy, Él puede levantarse en tu vida y declarar: estate quieto. Porque la verdadera paz no surge de la ausencia de problemas. Proviene de la presencia de Jesús. No te prometió que el mar siempre estaría en calma, pero Él prometió que nunca estarías sola. Y eso lo cambia todo. Si esta palabra te tocó en medio de tu tormenta, escribe en los comentarios: Jesús, calma mi mar. Porque tal vez tu comentario sea el aliento que otra alma desesperada necesitaba ver hoy. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Pablo, un gigante de la fe, apóstol de los gentiles, alguien que enfrentó arrestos, persecución, lapidaciones, y aún así dijo: estad siempre alegres en el Señor. Pero incluso él
Incluso él llevaba algo que parecía imposible de soportar, un dolor, un inconveniente, una espina en la carne que lo humilló, que lo debilitó, que lo hizo clamar a Dios pidiendo alivio. 3 veces oró intensamente, pidiendo al Señor que lo librara de ello. 3 veces. 3 súplicas que parecen hacerse eco del grito de tantos corazones de hoy. Dios, quita esto de mí, por favor. Pero la respuesta de Jesús fue inesperada. No fue la cura, no fue liberación, era una frase que corta y cura al mismo tiempo. Te basta mi gracia, 2 Corintios 12:9. ¿Cuántas veces te has sentido un fracaso espiritual porque todavía estás luchando contra la ansiedad? ¿Cuántas veces te has condenado por no poder ganar una guerra interna que nadie ve? Detrás de las sonrisas y las palabras de fe, hay noches en las que te sientes destrozado. Cuando te miras al espejo y te preguntas, ¿por qué sigo así? No soy lo suficientemente fuerte. Mi fe es débil. Y esta culpa silenciosa pesa mucho. La angustia se convierte en vergüenza. Y la ansiedad, que ya dolía, se transformó en acusación. Pero hoy Jesús te habla. Él dice, mi gracia te basta. Esto significa, incluso cuando sientas que no eres suficiente, yo lo soy. Cuando tus fuerzas fallan, mi gracia permanece intacta. Cuando el miedo os paraliza, mi presencia os sostiene. Jesús no está esperando que te vuelvas perfecto para amarte. Él te ama ahora, en medio de la confusión mental, en medio de pensamientos acelerados, en medio del miedo de no poder hacerlo. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Fue precisamente en el lugar del dolor donde Pablo descubrió el poder sobrenatural de Dios. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo cambia todo. La ansiedad no es un defecto de carácter, no es un castigo divino. Es una batalla real que requiere una fuerza mayor que la fuerza humana. Y esa fuerza está disponible ahora. Porque la gracia de Jesús es más que un concepto bonito. Es sustento diario. Es lo que te frena cuando nada más puede hacerlo. Es lo que evita que colapses cuando tu alma está agotada. Dice, aunque estoy destrozado, estoy contigo. Si esta palabra te habló profundamente, declara en los comentarios, tu gracia me basta. A veces este acto de fe escrito se convierte en un ancla para otro corazón atribulado. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Estaba cansada, exhausto, no solo en el cuerpo sino en el alma. 12 años de dolor, de sangría, de vergüenza, de exclusión. La mujer que sufría de un flujo continuo de sangre ya no era vista como alguien, era una etiqueta, un problema. Una impureza. Ella no podía tocar a nadie. No pude participar en la adoración. Vivía al margen, como si existiera en un mundo donde solo se la recordaba por lo que causaba malestar. Ella lo intentó todo. Médicos, tratamientos, esperanzas frustradas. Y cuanto más lo intenté, más perdí. Perdió su salud, perdió dinero, perdió dignidad. Incluso perdió la fe en sí misma, pero algo dentro de ella todavía latía. Una chispa, una última convicción. Si tan solo toco su ropa, seré sanado. Marcos 5:28. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Estás cansado de luchar contra un mal que nadie ve? ¿Tratando de explicarle al mundo un dolor que no se puede medir con exámenes? ¿Alguna vez has gastado energía tratando de mejorar, sanar, ser comprendido, pero solo has acumulado frustración? Esta mujer representa tantos corazones afligidos hoy. Personas que viven con síntomas en el cuerpo, pero el origen es más profundo. Personas que sienten dolor sin causa visible. ¿Quién escucha? Es psicológico. Como si eso hiciera que el dolor fuera menor, cuando en realidad lo hace aún más solitario. Porque es invisible, porque nadie ve la desesperación de las madrugadas, nadie se da cuenta de los gritos silenciosos, pero Jesús entiende, y más que eso, se detiene. Ese día, entre la multitud, ella no llamó la atención con palabras, no gritó, no hubo ningún escándalo, simplemente extendió la mano, en un desesperado acto de fe,
Y sonó, un toque sigiloso, pequeño, pero cargado con todo. Y Jesús se detuvo, todo se detuvo. En medio de una multitud que lo aplastaba por todos lados, sintió que algo salía de él. ¿Quién me tocó?, preguntó. Los discípulos se quedaron asombrados. Maestro, la multitud te apretuja y preguntas esto. Pero Jesús lo sabía. Ese toque fue diferente. Fue un toque de alma desgarrada. Fue un toque de fe dolorosa. Era alguien que decía, no puedo más, o él me sana o me derrumbo. Y fue ahí, en ese momento, que todo cambió. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Si te conmovió esta historia, comenta ahora mismo. Extiendo mi mano, Jesús. Tu comentario podría ser el primer paso para alguien que también busca curación. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Job mira por todas partes. A la derecha, Dios no está allí. A la izquierda, nada. Mira hacia adelante, mira hacia atrás. Pero lo que encuentras es solo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier dolor físico. Un silencio que oprime, que aplasta, que parece burlarse de la fe que aún queda. Ya lo ha perdido todo. Hijos, casa, salud, amigos. Pero lo que más le atormenta no es el dolor de las heridas de su cuerpo. Es el vacío de la ausencia divina. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué te escondes? He aquí, si voy hacia el oriente, Él no está allí. Y si me vuelvo hacia el oeste, no lo percibo. Cuando obra en el norte, no lo veo. Se vuelve hacia el sur y no lo veo. Job 23, 8, 9. Pero entonces Job dice algo que corta el silencio como una espada. Él conoce mi camino, y si me pongo a prueba, saldré como oro. B10. ¿Ya has llegado a ese punto? ¿De sentirme olvidado incluso por Dios? ¿De estar tan cansado que la ausencia de una respuesta parece el peor castigo? Orar y no escuchar nada, absolutamente nada, solo tu propia respiración agitada y pensamientos acelerados dentro de tu mente. La ansiedad tiene esta cruel habilidad de hacer que parezca que incluso el cielo nos ha dado la espalda, que estamos gritando hacia un abismo que solo nos devuelve el eco de nuestra desesperación. Pero hay algo que enseña la historia de Job que puede cambiarlo todo. El silencio de Dios nunca es un signo de ausencia. A menudo es el escenario donde se refina la fe. Y es precisamente en la aparente ausencia de Dios que Él está más cerca. Cuando Él calla, Él está mirando. Cuando Él no responde, está moldeando. Justo cuando crees que has sido olvidado, Él está obrando en silencio. Hay una profundidad espiritual en el silencio que nuestros oídos humanos no pueden comprender. Job pensó que Dios estaba lejos, pero Dios estaba observando cada detalle, cada pensamiento, cada lágrima, y sabía exactamente cuánto podía soportar Job. Si este mensaje le habló al corazón, comente: aún en silencio, confío. Tu comentario puede ser justo lo que otro corazón atribulado necesita para seguir creyendo hoy. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. El templo está casi vacío. Pero allí, sentada en un rincón, una mujer llora tan intensamente que no se oye ningún sonido. Sus labios se mueven, pero no salen palabras. Tiene los ojos llorosos, el corazón destrozado y todo en ella grita, pero en silencio. Es Ana, una mujer estéril, rechazada, blanco de constantes burlas. La humillación diaria estaba devorando su alma, hasta el punto de que ya ni siquiera sabía orar. Ella simplemente siente, y sientes tanto que parece que vas a explotar por dentro. Ella hablaba en su corazón, sus labios se movían, pero no se oía ninguna voz. 1 Samuel 1:13. Pero en ese silencio desesperado algo sucede. Dios escucha, porque el cielo no necesita sonido para escuchar el dolor de un corazón sincero. ¿Alguna vez has pasado por esto? Estás tratando de orar, pero no puedes formar una sola oración. Doblar las rodillas y solo sale un grito atrapado, un grito silencioso, una angustia que no sabe explicarse. La ansiedad profunda nos roba incluso las palabras. Y a veces, cuando estamos al borde del colapso, incluso la oración se convierte en un esfuerzo inalcanzable.
Pero aquí hay una verdad que necesita invadir tu corazón hoy. El Espíritu Santo interpreta lo que no puedes decir. Puede que tu alma esté gritando en silencio, pero Dios entiende tu lenguaje sin palabras. Él lee lo que está escrito en tus pensamientos más confusos. Oye los sollozos ahogados en la almohada. Él responde al grito que ni siquiera tú entiendes. Ana estaba siendo juzgada por un sacerdote que pensaba que estaba borracha. Poco sabía él que ella estaba destrozada, porque así mira el mundo a quien sufre por dentro, con prisas, con juicio, con poca sensibilidad. Pero Jesús no es así. Jesús no apresura tu curación. Él se sienta contigo, incluso si no dices nada. Permanece presente, incluso cuando estás en silencio. Él responde, incluso cuando tu oración es solo un suspiro. Si este mensaje te está tocando el corazón, cuéntanos en los comentarios. Dios entiende incluso lo que no puedo decir. Tu comentario podría ser el consuelo que otra alma herida necesita encontrar en estos momentos. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Zaqueo no era solo un recaudador de impuestos, era un símbolo viviente del rechazo. La gente lo consideraba un traidor, alguien que había vendido su alma por monedas. Era pequeño, no solo en estatura, sino también en valor a los ojos de todos los que lo rodeaban. Vivía rodeado de posesiones, pero aplastado por un vacío existencial que lo carcomía por dentro. ¿Alguna vez te has sentido así? Alguien que parece tenerlo todo por fuera, pero por dentro se está desmoronando. Quizás estés experimentando esa ansiedad de no saber quién eres, de intentar complacer a todos, pero perderte a ti mismo. Estás tratando de ocultar tus defectos bajo una fachada de éxito, pero en el fondo sientes que eres un error andante, como si algo en ti estuviera roto sin posibilidad de reparación. Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó, y eso encendió algo dentro de él. Fue una chispa de esperanza, quizás la última. En medio de la multitud que lo despreciaba, corrió como alguien que sabía que su alma necesitaba curación. Se subió a un árbol como un niño necesitado, esperando una mirada, un saludo, una palabra que dijera, aún eres importante. Y entonces sucedió. Jesús se detuvo. Él miró hacia arriba, lo llamó por su nombre. No dije coleccionista ni pecador, dijo Zaqueo. Y eso rompió el ciclo de rechazo que lo había aprisionado durante años. ¿Cuántas veces tu mente te ha llamado fracasado? ¿Cuántas veces has creído que no eras digno de ser amado? ¿Que tu ansiedad te convertía en una carga para los demás? ¿Que su existencia fue un error de fábrica? Jesús te habla hoy tal como le habló a Zaqueo, por su nombre. Él no te define por lo que has hecho, sino por lo que Él puede hacer en ti. El mismo Jesús que se detuvo en medio de la multitud para mirar hacia arriba y ver a un hombre invisible a los ojos del mundo. Es el Jesús que se detiene ahora para alcanzaros. Incluso si estás emocionalmente escondido en un árbol, disfrazando tu dolor con sonrisas mecánicas, Él te ve. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino por ti, para este tú que se siente demasiado pequeño, para este tú que está cansado de intentar encajar, de fingir que todo está bien, de luchar contra una ansiedad que devora tus días. Jesús no espera que bajes del árbol con todo resuelto. Él te llama exactamente como eres. Y más, Él no solo te llama, quiere entrar en tu casa, la casa que puede estar desordenada, emocionalmente en ruinas, llena de pensamientos rotos y esperanzas destrozadas. Pero ahí es donde Él quiere estar. Tu alma es el hogar donde Él desea hacer nuevas todas las cosas. Y lo más impresionante es lo que dijo Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy, mañana no. No cuando te mejores. No cuando es más espiritual. Hoy, ahora. La ansiedad te dice que necesitas resolver todo para poder ser aceptado. Pero Jesús te acepta y luego lo transforma todo. Lo que estás a punto de experimentar cambiará la forma en que ves tu identidad.
Porque Jesús no ve un error, ve un hijo, ve a alguien que vale la pena detener todo para decir, quiero entrar. Si este mensaje tocó algo muy dentro de ti, comenta ahora, Jesús conoce mi valor. Tu comentario podría ser el abrazo espiritual que otro corazón necesita leer hoy. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. No fue Zaqueo quien le pidió a Jesús que entrara. Fue Jesús quien se invitó a sí mismo. Esto rompe completamente la lógica de la religión. No necesitas rogar por la presencia de Dios. Él está llamando a la puerta de tu corazón, incluso si el mundo te dice que esa puerta debe permanecer cerrada, incluso si crees que no eres digno. Lo que el mundo no entiende, Jesús lo revela. El valor de tu alma no está en tus fracasos, sino en su sacrificio por ti. Jesús os habla, no huyáis más de quienes os aman, no huyas más por miedo a no ser aceptado. La curación comienza cuando dejas de intentar ser perfecto y simplemente lo dejas entrar. La transformación comienza cuando comprendes que ser visto por Jesús es todo lo que necesitas. Los barcos eran casi invisibles bajo el oscuro manto del amanecer. El frío mordía la piel, pero la frustración ardía con más fuerza que el viento. Los discípulos ya habían echado sus redes decenas de veces en esa misma agua, y el silencio del mar parecía burlarse de cada intento. Manos callosas, hombros pesados, alma cansada. Ya no queda nada por hacer, habrá pensado Pedro mientras volvía a sacar una red vacía, con los ojos llorosos por la sal del sudor y la decepción. Todo lo que sabían, toda su técnica, toda su experiencia como pescadores, había fracasado esa noche. Pero fue exactamente al final de las fuerzas humanas que la voz divina irrumpió como luz. Echa la red al otro lado. Lo que Pedro escuchó en ese momento no fue solo una sugerencia, fue una invitación a confiar más allá de la lógica, más allá de la frustración acumulada, más allá del cansancio emocional. En Lucas 5:5 leemos, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada pescamos, pero en tu palabra echaré las redes. Y fue allí, en ese momento en el que todo parecía inútil, que sucedió algo extraordinario. La red volvió tan llena que casi se rompe. La escasez se convirtió en abundancia. La frustración se convirtió en un milagro. ¿Cuántas veces has sentido esto? La ansiedad que surge cuando intentas y no pasa nada. Rezas, buscas, te esfuerzas, pero todo parece vacío, como esas frías hamacas al amanecer. Y entonces comienza a surgir esa pregunta persistente, ¿vale la pena seguir intentándolo? ¿Ya has llegado a ese punto? Cuando el corazón te dice que pares, cuando tu mente está saturada y el desánimo parece más convincente que la fe. Pedro era así. Y es por eso que esta historia es tan poderosa, porque no se trata solo de pescar, se trata de fracasos, límites, frustraciones y de lo que Jesús hace con todo ello. La ansiedad provocada por la frustración es una de las más silenciosas y crueles. Poco a poco agota tu fe, hasta que comienzas a dudar no solo de tus circunstancias, sino de ti mismo, de Dios e incluso de tu propia esperanza. ¿Alguna vez te has sentido cansado de intentar que las cosas funcionen y aún así todo se desmorona? ¿Alguna vez has pensado en rendirte porque crees que el esfuerzo nunca será suficiente? Pues escucha, lo que Jesús le dijo a Pedro, te lo dice ahora a ti, no como sugerencia, sino como palabra viva. Echad la red de nuevo, pero ahora bajo mi palabra. Jesús no os llama a repetir esfuerzos por repetirlos. Él os invita a cambiar vuestra motivación, dejar vuestras propias fuerzas y entrar en dependencia de Él. Pedro estaba exhausto, pero obedeció, y el resultado superó las expectativas. A veces, lo que nos frena no es la falta de fe en Dios, sino la desilusión con el tiempo que ha pasado, las noches que te perdiste, las lágrimas que nadie vio, la inversión emocional que parecía en vano. Pero Jesús te habla hoy. Fue exactamente en aquellas noches que te estaba preparando para este momento,
Ahora es diferente. Ahora soy yo quien te dice, inténtalo de nuevo. Si esta palabra habla directamente a tu corazón, comenta ahora, Jesús, en ti confío. No lo dudes. Este comentario puede parecer simple, pero es un grito de tu alma que dice, aún creo. Y eso mueve el cielo. Y si crees que lo has probado todo, recuerda, Pedro también lo creía. Y fue entonces exactamente cuando todo cambió. Porque lo que transforma no es la red, es la palabra de Jesús. Ella no llega tarde, llega exactamente. Ella logra lo que sus fuerzas no pudieron, cura lo que la lógica no entiende y te devuelve el coraje para volver a creer. Respira hondo ahora, no con culpa, no con peso, pero con fe. No estás solo en este barco, aunque la noche parezca demasiado larga, aunque estés cansado de intentarlo. Jesús se acerca a tu orilla, y si Él está ahí, entonces todavía hay un milagro, todavía hay una respuesta, todavía queda una red por lanzar. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, envíale este video ahora. Podría ser exactamente lo que su corazón estaba esperando. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. El cuerpo ya no responde como antes. La mente vive en alerta constante y el peso sobre tus hombros parece duplicarse cada día. Ezequías se acuesta, pero el sueño no llega. Las paredes de la habitación se sienten más cercanas, sofocantes, como si el espacio a su alrededor se estuviera reduciendo. El tiempo, que alguna vez fue un aliado, ahora se convierte en un enemigo cruel, y el silencio entre un aliento y el siguiente grita más fuerte que cualquier ruido externo. Ezequías estaba enfermo, y no se trataba de una enfermedad cualquiera. Fue un diagnóstico de muerte. El profeta Isaías había sido claro: pon en orden tu casa porque morirás. Y ante esta sentencia, el rey no intentó discutir, no buscó soluciones humanas. Volvió su rostro hacia la pared y lloró, simplemente lloró. ¿Cuántas veces te has sentido así? Cuando tu cuerpo no puede soportarlo más y tu mente está al borde del colapso, cuando el médico da un diagnóstico o cuando ningún médico puede encontrar lo que está mal. Cuando la angustia física y el dolor emocional se mezclan en un torbellino que te deja sin aliento. Cuando incluso tu fe parece enfermarse. Ezequías volvió el rostro, pero no por vergüenza. Volvió su rostro hacia Dios. Isaías 38:2-5 dice que oró con toda la sinceridad de su alma. No usó palabras bonitas, no hizo una oración teológicamente perfecta. Él simplemente lloró. Y Dios escuchó. El versículo dice, he oído tu oración y he visto tus... Y esa frase debería ser suficiente para hacerte respirar profundamente ahora mismo, porque revela algo que muchos olvidan. Sus lágrimas no caen a la nada. Se ven contado, valorado. Jesús te habla hoy y te dice, veo tu cansancio. La ansiedad es un enemigo astuto. Consume energía mental, agota tu fuerza física e incluso te convence de que estás solo en este proceso. Pero no lo eres. Ezequías fue sanado, no porque mereciera más que los demás, sino porque Dios decidió actuar por amor, y ese mismo Dios te está mirando ahora mismo. A veces no es necesario decir mucho. A veces lo que mueve el cielo es ese llanto silencioso en la noche. Es ese Dios, ayúdame, susurrado entre una crisis y otra. Es ese ya no puedo más, que repites con los ojos cerrados y el corazón acelerado. Y Jesús está ahí, exactamente ahí, con respiración entrecortada, sobre la almohada mojada, en la mirada perdida. Él está ahí, y Él no lo ignora, Él escucha, Él responde, Él levanta a quienes ya no tienen fuerzas para pedir ayuda. Una mente cansada puede decir que no vale la pena, pero el Espíritu Santo sigue susurrando, aún hay milagros para ti. La ansiedad te hace sentir como si todo se estuviera desmoronando, pero lo que se desmorona a veces son solo los castillos de arena que intentamos construir con nuestras propias manos. Dios no derriba para destruir, lo baja para hacerlo de nuevo.
para reconstruir, empezar de nuevo con bases sólidas. Si tu cuerpo se está agotando y tu mente ya no puede razonar, eso no significa el fin. Significa que ha llegado el momento de detenerse y entregarlo todo, todo en sus manos. No es debilidad, es sabiduría, es fe. Si este mensaje te está hablando ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús, renuévame. Porque esto no es solo una frase, es un acto de valentía, es una petición que activa el cielo, es una señal de que todavía crees, aunque estés cansado, incluso sin fuerzas. Y eso para Dios es demasiado precioso. Ezequías fue sanado. Y no solo eso, Dios añadió 15 años más a su vida. Imagínese eso. La sentencia fue la muerte, pero la última palabra vino del cielo. Lo mismo ocurre contigo también. La ansiedad dice que no hay otro camino. El cuerpo dice que no puede soportarlo. La mente dice que se acabó. Pero Jesús te habla. Veo tus lágrimas. Y cuando el cielo decide intervenir, ninguna fuerza en la tierra puede detenerlo. Respira ahora. Respira lentamente. Cierra los ojos por un segundo y siente esto. Dios está aquí. Y Él se está ocupando de lo que ni siquiera puedes verbalizar. Lo que piensas en silencio. Lo que solo tú sabes, todo esto está ante Él. Y Él no se queda de brazos cruzados. Él está actuando. Él está sanando. Él está restaurando. No a tu manera, tal vez no a tu tiempo, pero en el momento perfecto. Y cuando llegue, será tan completo, tan profundo, tan personal, que entenderás por qué tuviste que esperar. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los otros discípulos, y cuando le dijeron que habían visto al Señor resucitado, su respuesta estuvo llena de dolor, frustración e incredulidad. Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. La duda de Tomás no era arrogancia, estaba herido. Era miedo disfrazado de lógica. Fue el trauma el que intentó proteger el corazón de otra decepción más. Y tal vez sea así contigo. Has orado, has ayunado, has creído. Pero la vida golpeó duro. Pasó el tiempo y lo que era fe se convirtió en silencio. Y lo que era seguro se convirtió en una pregunta. Los ataques de ansiedad no surgen de la nada. Nacen de acumulaciones, de presiones no resueltas, de expectativas frustradas y también de decepciones espirituales. Sí, eso es correcto. A veces no tienes el valor de decirlo, pero estás decepcionado de Dios. No entiendes por qué ciertas oraciones no han sido respondidas. No entiendo por qué hay tanta espera. Y mientras por fuera intentas mantener la apariencia de fe, por dentro la duda te asfixia. Es como si la mente gritara: ¿qué pasa si nada de esto es real? Pero Jesús te habla ahora, y lo que Él dice puede ser exactamente lo que Tomás necesitaba escuchar, y lo que usted también necesita. 8 días después, Jesús apareció nuevamente, y esta vez Tomás estaba presente. Sin que él dijera una palabra, Jesús fue directo al grano. Pon tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Jesús no condena a Tomás, no lo aleja. Él no se ofende por tu duda. De lo contrario, Él va hacia él, se acerca, muestra las marcas. Jesús comprende que hay dolores tan profundos que la fe necesita un apoyo visual, un contacto real, una confirmación viva. Y Él ofrece precisamente eso. ¿Tienes miedo de no creer más? ¿Crees que tu fe es demasiado débil? Así que escuchen esto atentamente. La fe no es la ausencia de dudas. Es decidir continuar incluso en medio de ellos. Y Jesús honra a los que quedan. No se esconde de quienes buscan, ni siquiera con preguntas. Él revela sus marcas a aquellos que están demasiado heridos para seguir creyendo en lo invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Él ama incluso a aquellos que han herido la fe. Quizás no necesites otra promesa,
Necesitas pruebas, y Jesús es esa prueba viviente. Él está aquí. Él te está mostrando sus manos, su costado, su corazón. Si este mensaje te está tocando el corazón, cuéntanos en los comentarios. Confío en Jesús. No como alguien que dice esto con toda la seguridad del mundo, pero como alguien que dice esto con el corazón roto, incluso con los ojos llorosos, incluso asustado. Y es esta fe cruda y sincera la que mueve los cielos. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Y esa es una bendición reservada para ti hoy, incluso sin ver, incluso sin tocar físicamente, incluso en la oscuridad de una habitación silenciosa, puedes creer, porque su presencia es real, porque Él está tan cerca que hasta tus dudas son escuchadas y respetado, pero también transformado. La ansiedad te dice que has perdido la fe, pero Jesús dice que nunca te perdió. La duda grita que ya no vale la pena seguir creyendo, pero Jesús responde con marcas, con prueba de amor, con señales que solo tú reconoces, con toques invisibles que cambian todo lo que hay dentro. Él viene a ti en el momento adecuado, tal como lo necesitas. Él viene a restaurar lo que estaba roto y no viene con cargo. Ven con compasión. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal para que otros también puedan ser bendecidos. Tus semejantes pueden ser el instrumento de Dios para llegar a otras vidas. A veces, un clic es todo lo que se interpone entre alguien y una respuesta salvadora. Y si conoces a alguien que esté en crisis, comparte este video. Podría ser exactamente la ayuda que esa persona necesita. Y más, respira hondo ahora, cierra los ojos. Imagina a Jesús ante ti. No está señalando defectos. Él está mostrando las marcas y diciendo: estoy aquí, todavía estoy aquí. Y tal vez eso sea todo lo que necesitabas escuchar. Él no se alejó, no se sintió ofendido. Él entiende. Y sin embargo os llama bienaventurados, porque incluso en medio de la ansiedad, la confusión y el miedo, todavía estás aquí, escuchando, búsqueda, intentando. Esto es fe. Y Jesús honra cada centímetro de ello. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. David ya no tenía fuerzas. No escribió un salmo en ese momento como una forma poética de adoración. Fue un grito de auxilio en forma de arrebato. Estoy cansada de gemir tanto. Mojé mi cama con lágrimas. Salmo 6:6. Imagínese la escena. Noche oscura, habitación vacía, cuerpo inclinado. No hay nadie que lo consuele. No hay nadie para verlo. No hay una sola palabra que pueda decir en oración. Solo gemidos, solo lágrimas. Simplemente cansado. Y en ese momento parece que el cielo se cierra, como si Dios estuviera demasiado lejos, demasiado ocupado o demasiado silencioso. Pero hay algo sagrado en este silencio, algo profundo en este tipo de oración que no tiene palabras, porque Dios no responde solo a la voz, Él responde al alma. Hay dolores que el cuerpo ya no puede soportar. Y luego se te acaban los ojos. Hay inquietudes que no pueden traducirse al lenguaje humano, pero que el Espíritu Santo interpreta como súplicas. La desesperación de David es la misma que sientes cuando la ansiedad te paraliza, te presiona, te hunde en un mar de pensamientos desordenados. Incluso intentas orar, intentas creer, intentas reaccionar, pero todo en ti simplemente grita. Es como si no hubiera estructura para otra crisis, como si el corazón dijera: no puedo más. Y luego te sientes débil, frágil, derrotado. Pero déjenme decirles algo con todo amor. Jesús les habla ahora, y lo que Él dice es que hasta vuestros gemidos se oyen en el cielo. El salmista estaba exhausto, pero aún así puso su dolor ante Dios. Y ese es el secreto: no lo escondas, no enmascarar, no finjas, pero presente, abierto, derramar, porque la vulnerabilidad no te aleja de Dios, te acerca. La religión quiere actuación,
Pero Jesús quiere la verdad. No es el Padre Nuestro recitado perfectamente lo que rompe cadenas. Es Padre, ayúdame, dijo con el corazón desgarrado. Y es en este lugar de cruda verdad donde el Espíritu de Dios comienza a obrar sanación. No hace falta decir mucho. Tienes que ser honesto. Y si lo único que puedes hacer hoy es llorar, Dios comprende cada lágrima. Y más, responde con consuelo. Si esta palabra tocó tu espíritu, escribe en los comentarios, aún en silencio creo. Porque el silencio no significa ausencia, y la ausencia de palabras no significa ausencia de fe. A veces tu alma dice más de lo que crees, incluso sin emitir ningún sonido, y el cielo está escuchando, el cielo se está moviendo, el cielo está respondiendo. Jesús también lloró, ¿recuerdas eso? Se permitió sentir, no huyó del dolor, y eso significa que tú también tienes permiso. La fe no es una negación de las emociones, es saber quién está contigo mientras las emociones te recorren. Y en ese momento, mientras respiras y tratas de comprender lo que sucede dentro de ti, Jesús está ahí. Él no necesita que le expliques, Él solo quiere que sepas, Él te ve, Él te siente, Él te sostiene. Ahora cierra los ojos durante unos segundos. Respirar. Imagínese a Jesús entrando en su habitación oscura, sentándose a su lado y diciendo, sin palabras, solo con los ojos, estoy aquí. Quizás no lo veas. Es posible que no escuche una voz audible, pero si lo permites, sentirás que algo cambia en el ambiente, porque donde entra Jesús, hasta el silencio se vuelve sonido. Incluso la desesperación encuentra consuelo. Incluso el caos interior comienza a calmarse. El Salmo 6 no termina con el llanto. David declara, el Señor ha oído mi clamor, el Señor ha aceptado mi oración. Esto es increíble. Su oración no tuvo palabras, pero fue aceptada. No tenía frases bonitas, pero se escuchó. Y esta es la esperanza que os sostiene hoy. Dios recibe lo que sale del corazón, aunque sea en forma de gemido. Incluso si viene en forma de lágrima en la almohada, incluso si se trata de un jadeo en medio de una crisis. Él entiende, Él da la bienvenida y Él actúa. Jesús te habla. No necesitas impresionarme, ya te amaba antes de cualquier esfuerzo tuyo. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. No se trata de cuán fuerte puedas ser, sino de cuán fiel Él permanece incluso cuando estás quebrantado. Él no se aleja de tu debilidad, se acerca a ella y convierte lo que parecía un final en un nuevo comienzo. La ansiedad intenta decirte que estás solo, eso a nadie le importa, que Dios no escucha. Pero hay una verdad más fuerte que estos pensamientos. El Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos inexpresables. Esto significa que cuando no puedes orar, Él ora por ti. Cuando ya no tienes fuerzas, Él actúa. Cuando lo único que puedes hacer es llorar, Él traduce cada lágrima en llanto. Quizás te hayan enseñado que la fe es siempre declarar la victoria con voz firme. Pero hoy Jesús te muestra que la fe también significa seguir firmes incluso sin fuerzas. Es arrastrarse cerca de Él, incluso con el corazón herido. No es darse por vencido, incluso cuando todo en ti quiere parar. Y eso es coraje espiritual. Esta es la verdadera rendición. Esto es lo que toca más profundamente el corazón de Dios. Entonces, si tu alma solo puede gritar en silencio, debes saber, este silencio resuena en el cielo. Usted no está solo. No estás demasiado roto. No estás muy lejos. Lo que sientes no te mantiene alejado de Dios. Es precisamente lo que lo atrae hacia ti en este momento. Y mientras escuchas este mensaje, algo ya se está moviendo dentro de ti. Se está plantando una semilla de esperanza, aunque sea pequeña. Tu comentario podría ser el aliento que alguien necesita hoy. Comparte esta palabra, guarda este video, y cuando sientas que no tienes nada más que decirle a Dios, vuelve aquí, porque incluso cuando el alma no habla, el cielo igual responde, y Jesús continúa diciendo, te veo, te escucho, estoy contigo.
Y eso es todo lo que necesitas ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en tu interior que clama por liberación. No es casualidad que hayas visto este vídeo. No es casualidad que en medio de tu dolor decidieras continuar. Esta es una señal clara. Dios está obrando en tu vida. Quizás las palabras fueron difíciles de escuchar. Quizás algunas heridas fueron tocadas, pero era necesario. Porque donde hay verdad, hay curación. Y Jesús no vino por los que son perfectos, vino por los que están quebrantados, para los cansados, para los que lloran de noche y sonríen de día. Para ti, ahora te llama por tu nombre. Y antes de seguir, quiero llevarte a un momento de fe que pueda marcar tu alma para siempre. Cierra los ojos, respira hondo y permítete orar conmigo. No importa si estás rodeado de ruido, en el tráfico, en el trabajo, en el baño, estés donde estés. Este es el momento, es el ahora. El cielo está mirando. Señor, en este instante estamos ante ti con todo lo que somos. Sin máscaras, sin fuerzas, sin discursos prefabricados, solo con la verdad de nuestro dolor. Tantas noches de insomnio, tantos pensamientos acelerados, tantos miedos asfixiantes por dentro. Pero hoy, Padre, lo entregamos todo. Cada lágrima, cada angustia, cada pensamiento que nos aplasta. Ven con tu espíritu ahora y visita este corazón cansado. Que toda ansiedad caiga al suelo. Que todo tormento silencioso pierda fuerza. Que toda mentira que diga estás solo sea destruida. Jesús, entra donde nadie más puede entrar. Habla donde el alma ya no tiene voz. Y restaura donde el ser ya no cree en un nuevo comienzo. Espíritu Santo, rompe las cadenas invisibles. Toca los rincones oscuros de la mente que ni siquiera el propio propietario puede visitar sin salir lastimado. Cura recuerdos, silencia el caos y derramar paz, no cualquier paz, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Declaramos que ya no seremos rehenes de las emociones, sino guiados por tu presencia, que ya no seamos moldeados por el dolor, sino renovados por tu palabra. Que cada herida emocional sea ahora envuelta por el bálsamo sanador que proviene de tu trono, y que el peso de la ansiedad dé paso a la ligereza de tu gracia. Si oraste esto desde tu corazón, declara en los comentarios: llegué hasta el final. No te avergüences de ser dueño de tu viaje. Usted no está solo. Ahora hay una multitud invisible orando contigo, y tú eres parte de esta comunidad. Deja tu huella. Que este comentario se convierta en un testimonio vivo de alguien que hoy fue alcanzado por la mano de Jesús. Comparte este video con alguien que sepas que lo necesita. No guardes este mensaje para ti. Lo que transforma hay que multiplicarlo. Sea un canal, sea un puente, sea un instrumento. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Porque aquí cada vídeo es un encuentro con la presencia de Dios. Cada palabra es una flecha del cielo hacia tu corazón. Registrarse no se trata solo de seguir adelante, sino de ser parte de algo más grande. Es entrar en un ambiente donde la sanación, la restauración y la fe van juntas, y esto es para ti. Y antes de irte, escucha atentamente. El vídeo que aparece ahora en pantalla podría ser el siguiente paso en su lanzamiento. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el vídeo que ahora aparece en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin mirar, porque lo que viene después podría ser lo necesario para tu completa curación. La siguiente palabra tiene el poder de romper los últimos grilletes, de responder las preguntas más profundas, de desbloquear lo que todavía está atrapado dentro de ti. Es una inmersión más profunda, un paso más. Necesitas dar ese paso.